su nombre y de dónde es y el oficio. Sí. Yo soy Juan Carlos Martínez Maschini, pero bueno, Martínez me anotaron. Y soy del pueblo Mocoit, conocido como Mocoví, Mocovíes, de la provincia del Chaco, San Bernardo. Y soy docente intercultural bilingüe. Actualmente me estoy desempeñando en el Instituto de Cultura de la provincia del Chaco como vocal por los pueblos originarios de los 3 pueblos que existen en la provincia. Así bueno, por ahí estamos intercambiando experiencias entre un pueblo con el otro y en el caso del trabajo del docente en las escuelas. Así que en el caso de las escuelas Mocoví es con población aborigen y que están desarrollando educación bilingüe intercultural. La alfabetización es en lengua materna, o sea, en la lengua Mocoví, en este caso, donde se enseña a leer y escribir la lengua Mocoit. Con respecto a la lengua Mocoit, muchas veces me decían que había palabras que no existían en el abecedario Mocoit y la forma de comunicación, podríamos decir, con respecto a una situación de darle vida, por ejemplo, o darle el espacio de vida, de ser viviente, a parte de las naturalezas, por decir algo, la montaña o el árbol. Y o el lenguaje, la comunicación dirige, no me salen las palabras, pero la intención era, la pregunta es esta: ustedes le dan un significado, una forma de escribir y de comunicarse, una forma de escribir una oración que no es coincidente con la occidental y que por ahí a lo mejor tienen problemas entre el niño que quiere aprender y está en estado de disputa entre la lengua Mocoy, que le enseña de una forma, y la lengua occidental, que le enseña de otra forma. Sí, hay una diferencia muy grande. Uno, el chico indígena es normal como cualquier chico y puede aprender cualquier lengua y cualquier cultura, pero hay una diferencia muy grande en el pensamiento indígena y en el pensamiento occidental, en cuanto a la filosofía indígena de vida, de la forma de ver la realidad o del mundo, que nosotros llamamos la cosmovisión, y hay una cosmovisión que es de lo occidental. Y digo lamentablemente porque las escuelas están imponiendo todavía pensamiento en forma indirecta a las comunidades indígenas, a los chicos indígenas, no con intencionalidad, sino por la falta de formación de los maestros docentes, de conocer, por ejemplo, la historia de Argentina. Se enseña muchas veces más historia de otro occidente que Argentina, porque no se enseña Argentina porque no la conocen. No la conocen, qué significado tiene esa montaña, esos árboles, ese bosque, esa laguna sagrada, esos lugares sagrados, o cuáles fueron los pueblos originarios, cómo vivieron. Entonces, y también se usa la lengua castellana con una construcción, no sé, psíquica, diríamos, de la representación de la realidad, que nada tiene que ver con la lengua originaria. Por eso el chico, cuando va a la escuela, se representa otra cosa cuando el maestro le está hablando en la lengua castellana. Es decir, la representación de las palabras tiene que ver con la cosmovisión del chico, ¿no? Por eso es importante que la enseñanza en las comunidades indígenas, con los chicos indígenas, sean en su propia lengua si todavía la hablan. Y si no la hablan, bueno, que sea en castellano, y después como segunda lengua se le enseña su propia lengua, que sea la lengua castellana. Porque la cosmovisión tiene nosotros desde la cosmovisión indígena tenemos otra noción del espacio, del valor de los objetos naturales y no naturales, y eso hace que el chico se confunda, como las cosas naturales tienen género, o como el lápiz, la silla, la mesa, o como que son femeninos cuando son nombres comunes, y para nosotros las cosas naturales las cosas comunes no tienen géneros, y las cosas naturales tampoco tienen género, como el sol, la luna o las estrellas. Decimos estrella, sol, luna directamente, no la luna o el sol. El viento, las nubes, si no son nubes, es viento, o es río, o es agua, o es montaña, no
tiene género. Y al escribir esa oración sin género, muchas veces Y claro, le corrigen como malo. Exactamente, cuando el chico escribe pensando en su cultura, en su lengua, escribe pensando como lo ve, digamos, ¿no? Y al escribir así está mal para la lengua castellana, porque la lengua castellana tiene cierta forma de escritura que hay que poner conectores o artículos o reglas. Entonces eso, al poner las reglas, cambian el sentido de lo que se quiere decir, el significado sobre tal cosa. Así que bueno, por eso la educación bilingüe intercultural tiene mucho que enseñar. Mucho que enseñar, porque lo vemos en la realidad de otra manera. Lo vemos por ejemplo, los cuadrados es un ejemplo más claro y directo de que el pensamiento occidental hace cuadrado todas las cosas. Por ejemplo, la silla, la mesa, la casa, el techo, el piso, el cuaderno, el libro, los dibujos son cuadrados hasta el comienzo hasta el final, y terminamos mirando cosas y usando cosas cuadradas. Y lo más peligroso para la cultura indígena es que los conceptos también son cuadrados como marco teórico, o proyectar algo que tiene que estar enmarcado en un marco legal, o cuando no son concretos, sin embargo son cuadrados. Y la cultura indígena, y en la realidad, la práctica, en la realidad, somos flexibles a la naturaleza, y no encuadrarnos tanto, digamos. Con respecto a esto que decías de los maestros, asistente, ¿cómo era el título del maestro bilingüe? Bilingüe intercultural. Pero es un técnico, no es maestro. En realidad los maestros bilingües interculturales se forman como cualquier terciario, pero con la formación de acompañamiento de los pedagogos indígenas y conocedores de las culturas indígenas. Y después está la otra figura, que es el auxiliar docente aborigen. Auxiliar, sí. El auxiliar docente aborigen es como un bachillerato libre para adultos, pero con orientación docente, y que enseña la cultura también y la lengua, pero es auxiliar docente, un título de auxiliar docente aborigen. Vos comentabas recién que el auxiliar, o incluso alguna vez el maestro bilingüe, es callado, y muchas veces el docente, que no es bilingüe, que no es indígena originario, lo calificaba como no competente. Entonces, por el hecho mismo de ser callado, tranquilo, y esta cuestión de la comunicación de los chicos, que era simplemente un traductor. O sea, ¿cuál es la realidad de este maestro bilingüe? Y en la actitud físico y también verbal de los indígenas, es muy diferente al blanco, digamos, ¿no? Porque el maestro indígena no es más callado y no grita, digamos, en el aula, en la escuela, y es más callado. Entonces, cuando los chicos les gritan más no hacen caso, pero el maestro aborigen se entiende con el chico aborigen, porque a los chicos les gusta el silencio, y si hay alguna mala actividades, el maestro indígena entiende esa parte. Pero como no reclaman, entonces siempre estuvieron como ayudante, ¿no? Al auxiliar docente aborigen, como que le usan para hacer mandado, para preparar el cocido, barrer o limpiar los baños. Pero después, poco a poco, esto fue cambiando, donde nosotros los docentes fuimos posicionando más en un lugar que nos corresponde, como ser el docente, y no ser auxiliar de nadie, ni secretario de nadie, ni traductor de nadie, sino simplemente ser maestros, enseñar la cultura, la lengua y lo que significa el sistema educativo, ¿no? ¿Me repetís tu nombre y de dónde sos? Juan Carlos Martínez, Mocoví, de San Bernardo, Chaco. Muchas gracias. Gracias.